Bien, vamos a continuar entonces con el próximo periodo, esta unidad, que va a ser la etapa entre 1852 hasta 1862, para entender cómo se va a iniciar luego esta organización del Estado Nacional. Bien, esta es una etapa de doble soberanía, como lo podemos ver, donde existió la Confederación de la República Argentina y la provincia de Buenos Aires. Recuerden que acabamos de nosotros explicar que al no aceptar la provincia de Buenos Aires incorporarse a la discusión de la Constitución ni jurarla, quedó separada de la organización de la Confederación de la República Argentina, que tuvo como presidente a Urquiza, y cuya capital se mudó a la ciudad de Paraná. Bien, la derrota de Rosas, después de la batalla de Caseros en 1952, significó la creación de nuevas condiciones para articular intereses de sectores dominantes del interior junto al circuito económico que tenía por eje a Buenos Aires. Es decir, abrió la posibilidad de poder comenzar a organizar acuerdos hacia una dirección política económica del país. Esto tenía que ver con la apertura progresiva, ¿sí?, de la economía externa, y generaba nuevas necesidades. Si este país quería incorporarse a la economía mundial, como las burguesías así lo estaban reclamando, tanto del interior como algunas excluidas de los beneficios que estaban en la provincia de Buenos Aires, cuando digo los beneficios es el puerto, ¿sí?, si querían estas economías incluirse, relacionarse con el mercado internacional, había que hacer nuevos marcos de referencia, sobre todo los que estaban ligados a este mercado internacional. Y esta tarea de hacer un país moderno, como ellos lo pensaban, y de ligarse al Estado internacional, iba a ser llevada adelante con el liderazgo del Grupo Liberal Porteño, ¿sí? Este grupo tenía un programa de acción que estaba claramente guiado por esta necesidad de incorporarse al mercado internacional. Este era a la vez un proceso impulsado por el avance del capitalismo a escala mundial, ¿sí? En ese sentido, Europa también tenía una necesidad de incorporar o de llevar a muchos más lugares todo lo que era el excedente de su producción en la expansión de la revolución industrial, así como en el desarrollo de los de las nuevas comunicaciones. Entonces, los transportes, más el excedente de productos, más la aumentada necesidad que tenía Europa de conseguir bienes primarios, es decir, bienes de alimentos, por ejemplo, todas estas relaciones hacían que esta región del mundo tuviera que poder incorporarse, pero en determinadas condiciones. Para eso había que superar el desorden que existía. ¿Qué era esto del desorden? Nosotros estuvimos viendo hasta recién que entendíamos por requisitos, exigencias o atributos que tiene que tener un Estado para ser considerado como tal y para ser reconocido, ¿sí? Bueno, esto que de nada existía aún era considerado un desorden. Mercados muy localizados, población escasa, inexistencia de un mercado financiero y vastos territorios bajo el control indígena o de los caudillos. Si nosotros vamos recordando las categorías que acabamos de ver con Oslac, la cuestión del territorio, una nación con territorio definido, una condición para un Estado nacional, la integración de los mercados, son todos elementos que aún no estaban, ¿sí?, ordenados ni vinculados y que era necesario llevar adelante. Bien, entonces, no se había alcanzado aún nada parecido a la unidad nacional, ni en el sentido político ni en el sentido jurídico. ¿Por qué? Porque por más constitución que se hubiera logrado, no estaba por todos aceptada. La Confederación, por un lado, y el Estado de Buenos Aires estuvieron separados durante 10 largos años, ¿sí?, hasta que Buenos Aires, la provincia, absorbiera bajo su interés y su dominio a todo el resto del país. ¿Sí? A esta altura ya había perdido sentido esta división entre unitarios y federales,
¿Por qué? Porque Rosas, por ejemplo, había sido vencido, había sido derrotado por una coalición que incluía unitarios, que eran sus constantes enemigos, pero a federales del interior, que estaban excluidos de este federalismo particular, que era a la vez centralizado, con prerrogativas y beneficios para su único sector, que había llevado Rosas adelante. Entonces, estas diferencias que hasta ahora nos habían ubicado unitarios y federales comienzan a diluirse y se quedan más polarizados en lo que son los intereses de Buenos Aires por un lado y de las provincias del interior por otro. Ahora, no obstante esta división que estamos viendo, la provincia de Buenos Aires por un lado y la Confederación de la República por otro, tenían intereses en comunes. ¿Sí? De allí que durante todo este periodo hubo una continuidad, ¿sí?, y alternancia de agresiones, invasiones, enfrentamientos, porque si la Confederación necesitaba desesperadamente al puerto de Buenos Aires, al puerto que tenían en la ciudad de Buenos Aires para poder afirmarse y que sea una salida rápida de los productos hacia el exterior, Buenos Aires a la vez tampoco ignoraba que su prosperidad dependía en gran medida de su privilegiada situación de intermediaria. No es lo mismo el puerto de Buenos Aires, con una economía de todo un país enorme integrado, saliendo su mercancía por ese puerto, que solamente ella. Esta situación de intermediaria que la favorecía también necesitaba de la Confederación. Entonces, en este periodo, a partir de 1853, ambas partes intentaron consolidar su posición política y económica, pero también en las provincias existían núcleos partidarios de decidir la situación por la fuerza de las armas. Es decir, si Buenos Aires no quería incorporarse por su propia voluntad, había que obligarla. En este periodo se sucedieron intentos de negociación, repito, invasiones mutuas, enfrentamientos, y hubo un enfrentamiento en 1858 que también tiene nombre de Cepeda. Es una batalla en la que ambos gobiernos buscaron afirmarse políticamente, ¿sí? Luego en vencer esta batalla, que vencen los federales en realidad, es decir, vence la Confederación Argentina esta batalla, pero en la negociación y en los acuerdos vuelve nuevamente a quedar desfavorecida, ¿sí? Entonces, estas luchas se van a suceder durante bastante tiempo hasta llegar a 1862. Bueno, ¿qué entendemos esto que necesitamos ahora por progreso? ¿Qué requisitos había que resolver? ¿Qué requisitos había que solucionar y alcanzar, ¿no?, para llegar a este progreso? Sabemos que el progreso se entendía en los términos sarmientinos, ya se habían definido como civilización, y había que poner un orden. Este progreso representaba una condición de existencia misma de la sociedad. Es decir, se entendía que si esta sociedad no se ordenaba, no generaba un orden social, no se podía alcanzar el progreso. El desarrollo de las fuerzas productivas constituía el componente material indispensable de la nacionalidad y el progreso en condición integradora de la sociedad. Esta nacionalidad tenía que ver con cómo se integraran estas fuerzas productivas, los mercados, las regiones. El orden, se erigía como una cuestión dominante, una necesidad imperiosa, y así la planteaban. El orden era necesario para poder pensar luego en el progreso. Pero en este periodo que sucedió a Rosas, se pudieron ver con mayor claridad, quedaron expuestos los problemas y la dimensión que ellos entendían como problema. ¿Cuáles eran esos problemas? La dispersión de los territorios, ¿sí? Había mercados muy dispersos, aislados, sin conexión, sin integración económica, sin comunicación, sin caminos, escasez de población, tanto en el sentido de con baja población, ¿sí?, como por baja calificación de mano de obra, y acá también va a estar presente la escasez de la población, la idea de desierto
que tenían tanto Alberdi como Sarmiento, como que falta de cierto en cuanto a vacío de civilización, sin comunicación en las regiones, por eso precariedad de los medios de comunicación y transporte, anarquía de los medios de pago y en la regulación de las transacciones. Si recordamos lo que nos explicó Oslak acerca de uno de los atributos fundamentales del Estado en términos de las capacidades, una de ellas es la capacidad de extraer recursos y luego de distribuirlos, para lo cual es necesario que haya un sistema de moneda, un sistema tributario, es decir, qué impuesto se cobra, por qué actividad, por qué tipo de propiedad y lo recaudado en cómo se distribuye. Nada de eso existía en forma unificada. Hasta había distintos tipos de peajes, ¿sí? Distintos tipos de requisitos para transitar entre las provincias, y ese tipo tan disperso de normativa jurídica alejaba mucho la posibilidad de la unidad nacional, ¿sí? Otra dificultad muy seria que había, que se va a afrontar, tenía que ver, según los criterios del liberalismo porteño, era la dificultad de expandir la frontera territorial, es decir, extender la frontera y sumar tierras a esta actividad productiva. Todo esto había dejado el periodo de Rosas, todo esto había quedado sin resolver, ¿sí? Porque Rosas había llevado adelante una política económica que realmente tenía más que ver con las características de una economía feudal en la provincia de Buenos Aires, porque se había basado mayoritariamente, ¿sí?, en la economía ganadera del saladero. Esta economía del saladero beneficiaba básica y fundamentalmente al sector al que él pertenecía como ganadero de la provincia de Buenos Aires y al sector de los ganaderos terratenientes. Es decir, que la economía que se había generado mayoritariamente era una economía basada en actividades sencillas, elementales, con poca necesidad de preparación de la mano de obra, y había quedado encerrada en los estrechos márgenes de la burguesía porteña, ligada justamente a estos terratenientes y ganaderos. De esta manera no podían darse las condiciones de la unidad nacional, ni mucho menos la unidad jurídica que aceptaran todos. Porque, por un lado, el interior buscaba reivindicar sus derechos, buscaba poder acceder a los beneficios del puerto. Y Buenos Aires, al mismo tiempo, quería rescatar el proyecto rivadaviano, aquel proyecto que propugnaba por desarrollar un capitalismo como única salida al futuro del país, pero no podían, ¿sí?, abrirse a las fuerzas del capitalismo teniendo formas económicas tan antiguas como esta ganadería abierta, ¿sí? Entonces, con esta organización económica antigua, no podía darse al mismo tiempo una garantía, ¿sí?, que pudiera dar cuenta de formas económicas nuevas, ¿sí?, que tuvieran que ver con un transporte, con la seguridad. ¿Seguridad de qué? De la propiedad. ¿Cuál era la mayor inseguridad de la propiedad? El indio, que hacía malones, robaba blancas, mujeres blancas, robaba ganado, ¿sí? Entonces, transporte no había porque no se había comunicado las regiones, no había seguridad, no había mano de obra. Por ello, la integración nacional tenía que resolver uno de los principales problemas, las grandes extensiones de tierra en manos y dominio del indio. Un desierto en la zona fértil del país era impensable en un proyecto que quisiera poner orden, ya que impedía la expansión de la ganadería, el ordenamiento de la ganadería, es decir, una ganadería que estuviera con cerramiento, con trabajo y con actividad productiva derivada, ¿sí?, de la crianza de ganado. Esta ganadería iba a terminar siendo el punto de partida y el punto de llegada del ser nacional. Entonces, el problema con el salvaje había que solucionarlo. ¿Quién era el salvaje? Los pueblos originarios. Y se planteaba convivencia con ellos o destruirlo. Paulatinamente, tengamos presente esto, que aquella fórmula de Sarmiento que la expresó en su libro Civilización y Barbarie va a pasar a convertirse en una fórmula excluyente, civilización o barbarie, dando cuenta que va a ser una o la otra.
Ahora, en síntesis, preocupaciones que atentaban contra el progreso y el avance de la civilización. El problema del indio, la falta de garantías sobre la propiedad y prontamente, ya sobre cercanos a 1860, 70, va a comenzar a llegar en grandes oleadas el inmigrante. Este tercer factor va a ser uno de los problemas que también va a haber que afrontar, porque aquellos inmigrantes, sajones industriosos, laboriosos y alfabetizados que habían imaginado la generación del 37 no fueron los que iban llegando. Entonces, el orden implicaba una definición de ciudadanía de quienes iban a ser reconocidos como legítimos miembros de la nueva sociedad, es decir, de quienes se esperaba que tuvieran cabida en esta nueva trama de relaciones sociales. Por eso el orden, ¿sí?, tenía una función civilizadora. Había una proyección externa de la función civilizadora. El progreso requería, ¿sí?, de la inserción de la Argentina al mercado mundial, pero con una función, que era la agroexportadora, porque los intereses internacionales necesitaban esa característica de este nuevo país que se tenía que organizar. A la vez, los sectores dominantes que iban a culminar con el mayor poder tenían intereses en el sector ganadero y del campo. En esa conjunción es que se va a definir la incorporación al mercado internacional. El orden permitiría entonces obtener la confianza en el extranjero, la famosa confianza en el extranjero, del extranjero para que haga inversiones. Vamos a ver que esas inversiones van a tener que ver en cómo sacar mejor lo producido del país con los ferrocarriles y los puertos. Entonces, pero la confianza del extranjero se iba a basar en que fuera un país estable y en que fuera un país que tuviera instituciones serias, leyes, normas, garantías. Así se obtendrían los capitales e inmigrantes, dos factores de producción que asegurarían la viabilidad de este Estado moderno. Entonces, y aquí vamos a recordar cómo la síntesis de aquel proyecto de la generación del 37, ¿no? El concepto de orden, desde Facundo en más, se desprendía de las premisas del ordenamiento. Poblar, educar, organizar la libertad. Vamos a ir viendo hasta llegar a 1862, ¿sí?, y luego hasta 1880, qué sentido, qué análisis podemos hacer de lo que fue poblar, qué significó poblar, qué pasó con el inmigrante, cuál fue el que vino, cómo se lo trató, qué significó educar, tenemos que ver el discurso, ¿sí?, la incorporación de la idea del principio de instrucción pública, y organizar la libertad, organizaciones políticas, ¿sí?, en una sociedad que aspiraba a ser democrática. Bien, entonces tenemos, ¿sí?, vamos a llegar nosotros a 1861, que es donde se dirime la batalla de Pavón. La batalla de Pavón va a ser un punto, ¿sí?, cúlmine, donde va a terminar el periodo de la doble soberanía. Antes de la batalla de Pavón habían llegado a algún acuerdo, habían hecho negociaciones y el requisito era, para integrarnos, Buenos Aires dijo hay que revisar la Constitución, ¿sí? La iba a revisar a esta Constitución, a la que habían aprobado en 1853, una convención porteña. Redactaron rápidamente en torno moderado, ¿sí?, los cambios que había que hacer. Y en realidad habían decidido que la reforma garantizaba a Buenos Aires continuidad con las rentas, ¿sí?, de su aduana por 6 años y cierto control económico sobre el resto del país, además que se quedaba para ella algunas de las instituciones, como por ejemplo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Muchos observadores notaron que en este periodo, a pesar de esta revisión de la Constitución, los porteños no cedían mucho y pensaron que iban a buscar cualquier tipo de excusas para no reincorporarse a la República, a menos de que se les asegurara el total control y dominio del resto del país. Muchos se enojaron y acusaron a Urquiza, que era el presidente de la Confederación,
de haber llegado a una relación con Buenos Aires vergonzante, porque ¿de qué lo acusaban? Había llegado a Buenos Aires como vencedor, como siempre vencía en las batallas, pero negociaba siempre como un derrotado. Y eso fue lo que ocurrió. Los porteños aseguraron una serie de alianzas con algunos de gobernadores del interior. Hay sospechas de algunos negociados con Urquiza y su sucesor Derqui, y finalmente rechazaron, ¿sí?, su incorporación al resto del país. Ahí deriva entonces el enfrentamiento bélico, nuevamente una batalla en la que nuevamente, ¿sí?, ocurre que Mitre, pudiendo haber sido el vencedor en el campo de batalla, se retira, ¿sí? Entonces algunos historiadores consideran que este había sido otro triunfo del ejército federal, es decir, del ejército que lideraba Urquiza, quien le había dejado la presidencia a Derqui para hacerse cargo del ejército de la Confederación. Dice que Urquiza se retira, posiblemente tras el pago de algún soborno, aunque otras versiones de historiadores afirman que ambos eran masones, pertenecían a sectas masónicas, en las cuales Urquiza tenía menor grado que Mitre, que era quien era el líder del ejército porteño. Y esto no podía más que terminar en que uno debía obedecer al otro. Por eso es Urquiza, ¿sí?, el que se retira y, debiéndole obediencia a Mitre, y entrega la batalla. Le dejó la victoria y el control de todo el país a Mitre. Esta versión de la historia, no sé cuánto se ha podido llegar a comprobar, pero es una de las circulaciones e hipótesis más fuertes, ¿sí? Mitre impuso su dominación por medios violentos y se hizo elegir presidente luego en 1862. Bien, esto fue una victoria del Partido Federal, pero en realidad terminó siendo apenas un episodio más en el camino hacia la victoria definitiva y el predominio de los liberales porteños. Serían estos, los liberales porteños, quienes reorganizarían el país a partir de 1861, imponiendo un sistema político, ¿sí?, legalmente federal, porque así van a respetar de aquella constitución, pero muy poco democrático. ¿Sí? Un sistema económico centrado en las exportaciones agropecuarias y un sistema cultural de imitación y valoración de todo lo que fuera europeo. Entonces, derrotado políticamente el interior después de Pavón en 1861, Buenos Aires se lleva, absorbe, toma para sí todas las energías progresistas del país. Deviene el modelo único. ¿Sí? Va a ser el único modelo para todos, es el que va a imponer Buenos Aires. Desde Buenos Aires, a partir de la presidencia de Mitre en adelante, va a salir toda la política nacional. Se concentra en ella toda la inteligencia y se instala el laboratorio de transformaciones concretas. Por eso, toda la historiografía argentina, ¿sí?, coincide en que a partir de 1862 se inicia un periodo de las tres presidencias históricas, son las que tenemos aquí presentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y en estas tres presidencias históricas, que entre las tres abarcan 18 años, se va a desarrollar el periodo de la organización del Estado Nacional para luego consolidarse con muchos más atributos logrados, ¿sí?, lo podríamos afirmar siguiendo las categorías de Oslac. Recién en el 80 van a encontrar a un país consolidado en su estado. Bien, estas presidencias son tres, les dije, aquí están los años, duran 6 años cada una, y nosotros vamos a ir reconociendo en cada una de ellas algunos de los atributos que se van logrando, algunos de los grados de estatidad que se van consiguiendo, o vamos a poder establecer, identificarlos, pero vamos a hacer foco, como hacemos siempre, en nuestro mayor interés, que tiene que ver en la dimensión educativa de estos procesos políticos sociales. Y así vamos a ver
cómo se va a organizar un Estado nacional y vamos a acudir a un periodo de fuerte institucionalización, es decir, de creaciones de instituciones, también, ¿sí?, en el ámbito educativo, en la dimensión educativa que a nosotros nos interesa analizar, vamos a ver creaciones muy importantes y sentidos otorgados que luego vamos a ver muy presentes cuando se organice nuestro sistema educativo. Bien, ¿qué tipo de ordenamientos vamos a ver? Vamos a encontrar en un primer momento cómo se organiza un ejército, ¿sí? Y acá queda escrito, pero les recuerdo, vimos que uno de los atributos necesarios que definen a las capacidades de un Estado tiene que ver con poseer el ejercicio legítimo de la coerción, es decir, la violencia. Entonces, el ejército tiene que ser un ejército nacional, si estamos hablando de un país integrado. Otra cuestión que va a ser, ya la vamos a ubicar y analizar un poco, la llamada conquista del desierto, que va a tener que ver con la apropiación de las tierras de los habitantes originarios, la promoción de políticas de inmigración, recuerden que hay que poblar, porque falta, ¿sí?, y la que hay no sirve de la población. Hay que integrar territorios, comunicaciones y transportes. Acá va a tener un rol fundamental el ferrocarril. Hay que crear instrumentos jurídicos para garantizar las actividades productivas capitalistas y hay que hacer un sistema educativo. En estos puntos está la síntesis de qué es lo que se va a llevar adelante en este periodo de organización que va a culminar en la consolidación. Bien, entonces, hay que organizar el país y garantizar la unidad. Había que integrar las diferencias dentro de este arco de solidaridades, que significa este arco identitario que va a unificar a la nación, ¿sí?, entre los que van a conformarse como ciudadanos. Ahora, esta integración de diferencias en este arco no se iba a hacer en forma muy sencilla, porque para eso había que eliminar a la barbarie. ¿Sí? Era la barbarie o la civilización, una u otra. En este arco de solidaridades, en esta integración nacional, no iba a estar incluida la barbarie. Entonces, la barbarie va a ir llenándose de distintos significados. No solo va a ser el indio, al cual, ¿sí?, no van a tener problema en pensar que hay que eliminarlo. Barbarie también va a ser el gaucho, al cual puede pensarse en dominarlo para convertirlo en barbarie, aunque no es gran problema. Y al inmigrante que no responda con las características esperadas, va a haber que disciplinarlo para incorporarlo al país. Entonces, estos son como 3 ejes de acción para poder integrar a quiénes y de qué manera. Al indio hay que eliminarlo, al gaucho hay que dominarlo y al inmigrante va a haber que disciplinarlo. Y en esto le van a dar un fuerte rol, una fuerte participación y función al sistema educativo. Por eso yo les decía que a lo largo de todos estos años van a ir distintos significados, tanto lo que es poblar, educar, organizar la libertad. En la dimensión educativa, la educación va a ir construyendo su discurso, es decir, va a ir construyendo concepción de sentido, que se entiende por educación. Primero, van a adoptar, y va a estar muy fuerte, la idea sarmientina, que él ya la expresó, ¿sí?, cuando escribió Educación Común y en todos sus escritos, la expresión sarmientina de la necesidad de la instrucción pública. Es un concepto de educación que se desprendía tanto del ideario sarmientino, como bien vimos, como de las necesidades del ordenamiento político y social. Entonces, instrucción pública como primer punto. Y esta instrucción pública iba a cobrar, ¿sí?, un significado, de acuerdo a los intereses de los sectores dominantes que iban a planificar esta educación, ¿sí?, iba a tener contenidos básicos tendientes a neutralizar, desarticular, ocultar tradiciones, mitos, costumbres, lenguas, saberes y conocimientos de los sectores populares. Es decir, la concepción que se tenía sobre la educación, este discurso
de la instrucción pública, iba a tener un tono de ciudadanía internacional alejado de todo tipo de vestigio que remitiera, ¿sí?, a lo popular, a lo gauchesco, a lo tradicional. Después en un momento se va a recuperar lo gauchesco como la necesidad de tener algo del origen, pero no iba a ser el gaucho gaucho, sino iban a ser los dueños de las estancias. Bien, vamos entonces ahora hacia la formación de un sistema educativo. Para el logro de estos objetivos se van a ir creando instituciones, una red de instituciones para llevar adelante este proyecto de incorporar nuestro país en el contexto de la cultura internacional que era la urbana europea. Esto requería un Estado fuerte que legitimara los intereses de los grupos hegemónicos como intereses comunes a toda la sociedad. Esto es decir, que Buenos Aires hizo de su interés económico y político el proyecto y el interés de todo el país, ¿sí? El sistema educativo constituiría entonces el mayor ámbito de penetración ideológica, ¿sí?, en la construcción de estos nuevos sujetos sociales y políticos, ¿sí? Era un nuevo orden internacional, un nuevo orden social, una nueva comunidad moderna en la cual no todos iban a tener cabida de la misma manera. La educación iba a ser la encargada de integrar, de borrar diferencias, de anular lo no deseado, ¿sí? Y esta penetración ideológica, ¿se acuerdan los 4 mecanismos de penetración estatal que aprendimos con Oslak, ¿sí?, cuando hablamos acerca de sus categorías de análisis? ¿Sí? Que había una penetración material cooptativa, ideológica. La ideológica, ¿sí?, ahí va a estar presente como mayor herramienta el sistema educativo. Vamos a la primera presidencia de estas 3. ¿Sí? La primera presidencia es la de Mitre, 1862-1868. Bien, Mitre va a tener también como primer tarea el ejército. Va a nacionalizar el ejército. El ejército de la provincia de Buenos Aires lo va a nacionalizar. Bien, ejemplos son estos, no vamos a desarrollarlos todos, no es nuestro tema, pero en 1862, poco después que él asume como presidente, va a adoptar el Código de Comercio de Entre Ríos como código nacional. Va a tomar un código redactado y lo va a hacer, ¿sí?, válido para toda la nación. Se encarga la redacción de un código civil. Estas son instituciones, ¿sí? Por eso un alto grado, una impronta institucionalizadora. Se crean instituciones, ¿no?, instituciones legales, administrativas. Necesitamos códigos, leyes, parámetros a los cuales atenernos, decían. Bueno, Código de Comercio, Código Civil, reglamentación de servicios de postas y correos. Las comunicaciones no estaban, ¿sí?, organizadas, no era fácil comunicarse de un punto al otro y no estaba garantizada la privacidad, ¿sí?, del correo. En 1862, miren ya que pronto se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar la construcción de los ferrocarriles de Rosario a Córdoba. En 1863, esta institución, que ahí la pueden ver resaltada, que va a ser uno de los focos de formación de la futura elite dirigente política argentina, se crea el Colegio Nacional Buenos Aires. Ahora nos vamos a detener en él. Y en 1864, ¿sí?, se sanciona la ley de ministerios, ya da un ordenamiento ministerial y crea 5 ministerios necesarios para que luego se desprendan las instituciones de él. Ministerio de Guerra y Marina, de Interior, de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Aquí está la educación. Reparen en el nombre de este ministerio: Justicia, Culto e Instrucción Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda. Vamos a ver un poco este Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿sí? Se creó en marzo de 1863 con el propósito de preparar a los jóvenes para la universidad. Era una institución, ¿sí?, de estudios preparatorios. Se va a crear sobre la base
del antiguo Colegio de Ciencias Morales, que antes había sido el Colegio de la Unión del Sur. ¿Recuerdan estas instituciones? Colegio de la Unión del Sur en nuestra independencia, Colegio de Ciencias Morales en el periodo rivadaviano, con sus cambios el Colegio de la República en el periodo de Rosas, vuelve a ser Colegio de la Provincia, hasta que en 1863, sobre la base de esa institución que había tenido con diferentes signos políticos, siempre la misión de preparar a la futura elite dirigente y que luego fueran a la universidad, en 1863 ¿sí? crean el Colegio Nacional de Buenos Aires. Tengan en cuenta estos detalles. Las instituciones que van a ser la base del futuro sistema educativo nacional se crean con esta impronta de ser nacionales. Colegio Nacional Buenos Aires, pero estaba dirigido a satisfacer, en la formación, fundamentalmente, los intereses de Buenos Aires bajo la hegemonía porteña. Tenía una concepción elitista, ¿sí? Fue una casa de educación científica y preparatoria, se estudiaban letras, humanidades, ciencias morales, ciencias físicas y exactas. Duraba 5 años, tuvo un internado para poder ¿sí? Albergar a los hijos de los sectores acomodados de las provincias del interior y que pudieran venir a estudiar a Buenos Aires, a este colegio. Tiene títulos válidos en las universidades de la República, es decir, ir al Nacional Buenos Aires aseguraba ¿sí? el ingreso a la Universidad de Córdoba y a la Universidad de Buenos Aires. Inmediatamente, con la misma organización, el mismo plan de estudio, es decir, las mismas asignaturas, las mismas orientaciones en las asignaturas se reprodujeron en las capitales de la provincia en el interior. Ya en 1865 ¿sí? se fundó en Tucumán, Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Se reproducía al interior de las provincias la lógica de una formación intelectual, ¿sí? para la futura élite dirigente, con la misma mentalidad ¿sí? que la del liberalismo porteño. Bien, vamos a la presidencia de Sarmiento, ¿sí? que es la segunda de estas 3 presidencias históricas, de 1868 a 1874. Muy interesante lo que hace aquí Sarmiento en la primera presidencia. Una de las medidas innovadoras que tomó fue realizar el censo educativo. ¿sí? Entonces llegan a la conclusión de que el 80% de la población era analfabeta. Para 1895, ¿sí? ya nos vamos al otro periodo, van a volver a hacer un censo educativo y van a encontrar que ya menos del 50% de la población va a ser analfabeta. ¿sí? Esto fue ni más ni menos la impronta educativa que va a sellar la acción de Sarmiento en sus años de gobierno. En 1869 también crea un colegio militar de la Nación. ¿Para qué es este colegio? Para la formación profesional ¿sí? de los militares ¿sí? oficiales, no los suboficiales, los de más alto rango, los que van a llegar a los más altos rangos de los militares, estudiaban en el Colegio Militar de la Nación. Esta institución de 1870 para nosotros es fundamental estudiarla, es la obra máxima, la creación de Sarmiento, que es la Escuela Normal Nacional de Paraná. En ella nos vamos a detener particularmente, pero vamos a mencionar otras instituciones importantes de las muchas que ha realizado Sarmiento. En 1871 se sanciona bajo su presidencia la primera ley de subvenciones, la número 463. Esto lo vamos a explicar en la relación y la tensión entre nación y provincias hacia la educación. Otra escuela importante, otra institución que va a hacer a la unidad nacional y a la formación de profesionales es la Escuela Naval Militar de Río Santiago para los militares marinos. ¿sí?
En 1874 se están realizando coaliciones políticas, ¿sí?, en este periodo, de fuerzas, y se crea el Partido Autonomista Nacional, que va a tener fuerte participación en el próximo periodo de la consolidación. Bien, vamos a ver un poquito la Escuela Normal Nacional de Paraná. Ustedes para esto tienen dos textos importantes, que uno y fundamental es el de Mignone, que los va a ayudar a entender claramente esta institución. Esta escuela se crea, ¿sí?, es creada por Sarmiento. Sarmiento tenía un muy buen concepto de las escuelas normales, la experiencia que él había visto en Estados Unidos de las escuelas normales, ¿sí?, le parecía la mejor institución para poder preparar a las futuras maestras, y fue creada para la difusión acelerada de la instrucción primaria y contar, para que eso pudiera ocurrir, con un número adecuado de maestras idóneas formadas rápidamente. Esta escuela fue la matriz, fue el molde, en el que se formaron todos los establecimientos que le sucedieron después y generaciones de maestros y pedagogos argentinos. Durante 70 años, ¿sí?, rigió toda la formación y la manera de educar del país. De esta institución va a salir un sistema de valores y normas de conducta que se constituyó en una verdadera subcultura, el normalismo. El normalismo en particular, como corriente pedagógica, ¿sí?, que se deriva de esta escuela normal, vamos a detenernos especialmente a la brevedad, ¿sí? Pero lo que tenemos que saber por ahora es que de esta escuela, de la impronta que va a dejar esta escuela en la formación de maestros, con la entrada de corrientes pedagógicas y de fundamentos filosóficos, se va a dar forma, ¿sí?, al normalismo. Bien, la finalidad de la escuela normal entonces era formar maestros competentes para las escuelas comunes. Estaba organizada en un curso normal, ¿sí?, en la que las aspirantes adquirían un sistema de conocimientos apropiados a las necesidades de la educación común en la República. A estos conocimientos necesarios, sería el que se enseña, también se formaban en el arte de enseñar y en las aptitudes necesarias para ejercerlo. Iban a tener una fuerte marca de la formación, como lo vamos a corroborar ahora, en el conocimiento científico, no cualquier conocimiento, y fundamentalmente en el método. El método iba a ser la garantía de que todo aprendizaje fuera posible. Una fuerte confianza en la enseñanza tenía el normalismo. Bien, a la vez de la escuela para ellas, este curso normal que tomaban las estudiantes a partir de los 16 años, las escuelas normales tenían una escuela modelo de aplicación, una escuela primaria anexa, ¿sí?, que serviría para dar instrucción primaria graduada en grados a niños de ambos sexos y para amaestrar a los alumnos del curso normal en la práctica de los buenos métodos de enseñanza. Esto de amaestrar a los alumnos es textual de la normativa, por eso les puede sonar raro. ¿Qué quiere decir? Hacer las prácticas, poner en práctica en esta escuela que estaba anexa a la escuela normal, todo lo que aprendían y cómo llevarlo adelante. Esta escuela anexa, esta escuela de aplicación, el nombre es muy concreto, es conocimiento práctico y hay que aplicarlo. ¿Aplicarlo dónde? En la enseñanza de los niños que asistían a esta escuela, ¿sí? Era una escuela de 6 años de duración dividida en grados. Esto es interesante porque esta experiencia luego va a cobrar forma y va a dar lugar a que se sancione una ley de educación graduada, mixta, este tipo de experiencias que se llevan a cabo en la escuela normal a partir de 1870. Este curso normal, es decir, la formación que tenían esta maestra, duraba aproximadamente 4 años y estaba dividido en términos de 13 semanas. Para que ellas pudieran ingresar tenían que tener 16 años de edad o más, buena salud, intachable moralidad que había que demostrar, y
tener una instrucción que le permitiera entender los estudios de la escuela normal, para lo cual debían rendir una prueba de ingreso. Era una instrucción gratuita la que daba esta escuela, y se otorgaban becas con la obligación de dedicarse a la enseñanza pública luego de un mínimo, por lo menos por 6 años. Si habían accedido a la beca, debían luego trabajar en instituciones públicas por 6 años. La formación que tenían estas estudiantes de la escuela normal excluía la formación religiosa y reemplazaba esta formación moral o religiosa por la instrucción filosófica. Tenían como materias, ¿sí?, de estudio asignaturas científicas: aritmética, álgebra, agrimensura, astronomía, geometría, física, ¿sí?, química, historia natural, fisiología, geografía. Tenían asignaturas históricas de la historia universal, y literarias, idiomas inglés y francés, y también las formaban en esta escuela en gimnasia, canto, caligrafía, dibujo, observación y práctica de la enseñanza en el departamento de aplicación, y esta observación y práctica de la enseñanza ya la ponían en marcha desde el primer año de estudio. Lo importante con esta escuela es cuánto tiempo va a durar y cómo va a dejar marcas en la formación de los docentes en Argentina, que podemos rastrear inclusive hasta hoy. ¿Qué influencia filosófica tuvo esta escuela normal? ¿Cuáles fueron una de sus bases? ¿Y qué expansión tuvo? Bien, uno de los docentes entre 1872 y 1895 fue Pedro Scalabrino. Fue el que incorporó, ¿sí?, el sistema filosófico de Augusto Comte en las aulas de la escuela normal, que fue el positivismo, a quien él adhería fervorosamente. La presencia y las acciones de este profesor dieron origen a esta impronta positivista del normalismo y que conformó así la mentalidad normalista. ¿Qué fue concretamente? ¿Cómo se dio esta influencia y en qué se expresó este positivismo en la formación de las maestras de la escuela normal? También lo tenemos que ver cuando nos aboquemos al apartado el normalismo, con la entidad ya propia de abordar una corriente pedagógica fuerte en nuestro país. Al mismo tiempo, y con la misma estrategia de los colegios nacionales, la escuela normal se expandió al interior del país. Y se crearon escuelas normales en las distintas capitales de provincia. Para 1874 se creó una escuela normal de varones, el Mariano Acosta, el Colegio Mariano Acosta. Y en 1875, ya en la presidencia de Avellaneda, se aprobó una ley que autorizaba a fundar 14 escuelas normales en el interior del país. Fue como una difusión para la rápida formación de las maestras, que era lo que se necesitaba. Los planes de estudio de esta escuela normal sufrieron cambios, pero no varió la estructura. La estructura se modificó, miren cuántos años después, recién en 1941. Se modifica la estructura y pasa a unificarse en los estudios de la escuela normal con los estudios del bachillerato los 3 primeros años. Los 3 primeros años de lo que se va a ordenar como enseñanza media en 1941 son 3 años en común, ¿sí? 2 años siguientes eran distintos, 3 años para quienes iban a estudiar el magisterio, y luego se achicaron a 2 y quedaron todos juntos, ¿sí?, 5 en total. Entonces, se mantuvo el departamento de aplicación y de esta manera la escuela normal tuvo esta estructura, compartir 3 años y luego 2, y concluían su periodo como maestra normal. Esto duró hasta 1970. A 100 años de la creación de la escuela normal, la formación de maestras va a abandonar el nivel medio y va a pasar a nivel terciario.
Les dije que de normalismo nos vamos a dedicar fuertemente en una entrega próxima. Vamos a terminar ahora con cuáles son las medidas que vamos a encontrar en las presidencias. Seguimos en la de Sarmiento. Y yo les hablé de la ley 463 de 1871. Bueno, esta ley tenía por finalidad promover el desarrollo de la educación común en la Argentina. Acá hay una fuerte acción del Estado en la necesidad de integrar a la nación bajo un arco común, bajo una formación básica mínima, homogénea, que llegara a todos. La educación va a tener claramente la intención de abarcar a la mayor cantidad posible. Las provincias no estaban en condiciones, ¿sí?, de llevar adelante aquello que la Constitución les había impartido, que era hacerse cargo de la educación primaria. Entonces, para promover este desarrollo en común, el Estado sale, ¿sí?, a tener acciones en las provincias. Organizó la distribución de subvenciones, diversificando las formas determinadas de su entrega. Primer paso, esta ley fue el primer paso en la adjudicación de los fondos. El Estado nacional daba fondos a las provincias para alentarlas, ¿sí?, en su educación primaria. Constituyó una ley de auxilio a las provincias, facilitó que éstas pudieran fomentar la educación, contribuyó a que las provincias consolidaran fondos especiales a la difusión de la enseñanza provincial, es decir, que estuvieran destinadas partidas presupuestarias especiales. Bien, esta ley fijaba una regla proporcional. ¿Qué era la proporción? Iban a asignarle a las provincias, ¿sí?, recursos en forma proporcional a los esfuerzos que estas provincias estuvieran haciendo por la enseñanza. Por eso lo que significaba un aliento. Las provincias que, en virtud de leyes sancionadas por sus legislaturas, destinaran recursos especiales para el sostén de la educación popular, ¿sí?, y que quisieran acogerse por un acto explícito a la protección de esta ley, recibirán, decía la ley, subvenciones de acuerdo a estos montos. Los montos que recibiera de la nación deberían invertirse en la construcción de edificios escolares, adquisición de libros. Bien, esto nos está dando una pauta de cómo va a ser el tenor de la educación durante largas décadas en nuestro país. Ya antes de la consolidación del Estado Nacional y antes de tener un sistema educativo ordenado, la nación está llevando a las provincias su impronta. Esto nos va a dar cuenta de la tensión entre un Estado Nacional necesitado, apurado, con mucha claridad que para su proyecto de educar en la educación primaria, y unas provincias que, aún teniendo la potestad asignada por la Constitución Federal de hacerse cargo de ella, no estaban en condiciones de hacerlo. Por eso ya podemos ir nosotros anotando una característica de cómo va a ser nuestro sistema educativo. Va a ser, en su origen, fuertemente centralizado en la nación. La tercera presidencia del periodo, Avellaneda, 1874-1880, ¿sí? En este periodo, ¿qué se va a rescatar? Que la provincia de Buenos Aires, que ya está separada, pero, o sea, claramente diferenciada como una provincia más, con todo su poder y hegemonía, pero es una provincia, sanciona una ley de educación común, ¿sí? Esta, recuérdenla, porque va a ser un antecedente de la ley nacional. En 1878, en la presidencia de Avellaneda, se va a sancionar la ley de educación privada. Es decir, si bien el Estado tiene que tener fuerte presencia en el control, ¿sí?, de los títulos que se otorgan, quién egresa de tal institución, quién estudia en el Nacional, quién estudia en la escuela normal, quién certifica es el Estado, pero había todavía mucha presencia de educación particular, privada y fundamentalmente confesional. Esta educación confesional tenía que ser reconocida. Esta ley de educación privada va a permitir que los estudiantes egresados de estas instituciones privadas rindan sus exámenes
en los colegios nacionales y pudieran de esa manera acceder al título. Se sanciona la ley de inmigración. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos Constitución Nacional que la Constitución Nacional debía alentar y no gravar de impuestos a la inmigración? Es necesario poblar el país. Esto se plasma en una ley. Ley de Inmigración de 1876. En 1879 se lleva adelante una de las tareas pendientes de los terratenientes de Buenos Aires y de su gran interés, que fue la campaña al desierto. Sobre esta campaña nos vamos a detener. Y que ya pasó en 1878, ¿sí? La primera huelga obrera. La primera huelga obrera que se hizo en este país fijó jornadas de trabajo de 10 horas en invierno y 10 horas en verano, y de 12 horas en verano. Por eso fue la huelga, para poder lograr esto. Tengan en cuenta esto, porque pronto, en nuestra próxima charla sobre el Estado Nacional, sobre fines de siglo, vamos a acceder a un concepto que es la cuestión social, y que va a tener que ver con los intereses de quienes están llevando adelante esta política de planificación nacional, con los que ingresan al país, con los inmigrantes y con su ideario. Pero antes de seguir avanzando, no quiero dejar de charlar estos últimos minutos sobre lo que fue la campaña al desierto, ¿sí? Algunos datos de la campaña al desierto. Recuerden que la campaña al desierto se hizo por la necesidad que tenían los sectores ganaderos de la burguesía en sumar tierras a la producción. Permitió incorporar en la zona pampeana un volumen de 30 millones de hectáreas en condiciones de explotar. Eso era más de la mitad de la superficie que había disponible como tierra explotable. La ampliación de la superficie dedicada a las tareas agrícolas obedeció a las demandas internacionales de carne y de granos, ¿sí? Y fue vehiculizada, es decir, fue trasladada y llevada al exterior por el ferrocarril y una incipiente industria ligada a la exportación agropecuaria, molinos y frigoríficos. Y esta actividad que empezaba a crecer, ¿sí? La primera va a ser ligada a la producción primaria, carnes y granos, los molinos para el trigo, ¿sí? Y los frigoríficos para comenzar a mantener la carne, fue defendida y fue llevada adelante por la modernización del ejército, que fue el Remington. La campaña al desierto, el avance de la civilización por sobre la población originaria, fue llevada adelante gracias a elementos modernos. Primero fue el ejército con el fusil, con un fusil a repetición, luego el telégrafo con el ferrocarril, ¿sí? Y luego se fue la división de esas tierras. ¿Qué pasó con la población originaria? Entre 1878 y 1884, ¿sí? Mataron a 2.396 indígenas. El enfrentamiento es lo que cuentan. Y 22.977 indígenas prisioneros, ¿sí? Y un dato cortito, ¿sí? Sin entrar en detalles que podríamos darlo, pero en el mismo periodo se distribuyeron tierras a través de premios a los militares, de subastas públicas a precio barato, de asignaciones, ¿sí? Repartidas entre La Pampa, Río Negro y Neuquén, de 19.621.665 hectáreas de tierras fiscales transferidas al dominio privado en 5 años. Buen negocio fue la campaña al desierto. Y ahí se estaban terminando de dar las condiciones necesarias, esto de tener territorio bajo dominio, correr al indio, ¿sí? Al habitante original, como debemos denominarlo, correrlo de la escena, ¿sí? Y poder apropiarse de todas esas tierras. Y fueron repartidas, vendidas, regaladas, subastadas, ¿sí? De una manera increíble. Bueno, la ley número 934 acabo de decirlo. Y para cerrar, estas son las instituciones de este periodo. Nacional Buenos Aires, de las 3 presidencias históricas. Normal Nacional de Paraná, Ley de Subvención, Ley de Educación Privada, y de esta manera el Estado
mostraba su intención de organizar el país al institucionalizar su autoridad y construir una identidad colectiva. La próxima entrega, consolidación del Estado Nacional. Nos vemos.